La poesía no tiene géneros, sino movimientos. A lo largo de la historia van coincidiendo formas de ver, de sentir, y sin embargo cada poema es diferente, cada poeta es diferente, y no se parece nada a los otros poetas o las otras poetas. Pero a la vez, los poemas de los poetas y las poetas no se parecen entre ellos mismos. Hay algo de la voz de cada poema que los hace diferentes. Podemos reconocer en los poemas de un autor o una autora momentos parecidos. Si agarramos un primer poema y un último poema, parecen dos personas diferentes. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo es que todos los poemas y poetas son diferentes? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de Taller de Poesía. Hoy, como hablábamos en la introducción, vamos a estar hablando de las voces en la poesía. Si te interesa este tipo de contenido y quieres empezar a escribir, o si quieres formar parte de nuestro taller literario, en la descripción tenés nuestras redes. Suscríbete, dale click a la campanita y empecemos. Entonces, ¿qué hace diferentes a estas voces? ¿Qué es lo que hace que cuando leamos poemas, cuando escribamos poemas, no se parezca uno al otro? O uno pueda detectar cierta sonoridad similar, pero no necesariamente igual. Pensemos en una foto. Podemos sacar o tratar de sacar la misma foto muchas veces con las mismas personas y siempre va a haber alguna diferencia. Eso tiene que ver con que no somos estatuas, no somos estáticos, no somos de piedra, no somos una unidad como solemos pensar, ¿sí? No hay una persona en el mundo que escriba igual a la otra. Y no es justamente porque seamos únicos, sino porque somos singulares. Sin ahondar en detalles, porque este no es un canal ni de filosofía ni de psicología, la subjetividad es incompleta. No se construye de una forma completa y acabada para siempre, por el mismo hecho de nuestra mortalidad y nuestras limitaciones. Si yo les pregunto a ustedes quiénes son, la respuesta es inacabable. Sí, quizás lo primero que me contestarían sería todo lo que piensan que ustedes son, pero si empiezo a preguntarle a cada persona que les conoce cómo son, les aseguro que cada persona va a tener una forma diferente de hablar de cada una de ustedes. Si yo les pregunto dónde empieza y termina su cuerpo, quizás me dirían por los pies y por la cabeza. Sin embargo, nuestra piel, nuestras partes del cuerpo, nuestras células van cayendo, se van uniendo con lo otro. A una diferencia cuántica, no hay diferencia entre nuestros átomos y los de la mesa. A nivel de especies, venimos todos del mismo lugar. Si sufrimos la pérdida de algún miembro, una prótesis puede reemplazarnos y ya esa parte deja de ser parte de nuestro cuerpo o no. O eso que viene a reemplazar sigue siendo nuestro cuerpo. Es un poco la paradoja de Teseo, en la que se cuenta que Teseo, después de vencer al Minotauro, dejó su barco en un puerto para que lo cuiden. Y en honor a ese barco se le fueron cambiando las tablas y refaccionándolo durante siglos para que no se rompiera. Ahora la pregunta es, si ese barco cambió sus partes tantas veces, ¿sigue siendo el barco de Teseo o es un barco nuevo? Y si sacamos todas las partes que eran del barco de Teseo y construimos un barco nuevo, ¿también es el barco de Teseo o es un barco totalmente nuevo? Y si hay dos barcos que tienen partes del barco de Teseo, ¿son los dos barcos de Teseo o es el barco de Teseo por haber ido a vencer al Minotauro? ¿Qué define la identidad? No voy a definir esa cuestión para ustedes. Si quieren, la podemos debatir, la podemos charlar en los comentarios o nos pueden seguir en nuestras redes también. Creo que ven por dónde radica el problema, ¿sí? Vamos a envejecer, vamos a cambiar. ¿Y qué? ¿No fuimos esa persona a los 5 años, a los 15, a los 20, a los 30, a los 50, a los 80? Sí y no. Fuimos y no fuimos. Somos y no somos esa misma persona. Vamos cambiando en el tiempo y con eso nuestras formas de pensar, nuestras formas de escribir. De hecho, si por ahí buscan algún poema viejo, algún texto viejo de hace un tiempo, quizás ya no se encuentren, ya no sientan ese vínculo con ese poema. Porque no piensan lo mismo, porque no sienten lo mismo, consciente o inconscientemente. Acá no estamos hablando de una cuestión de elección, ¿sí? Sucede. Nos fragmentamos, nos partimos. Sin embargo, tenemos este hecho de encarnaros en una singularidad, no porque seamos algo cerrado, sino justamente porque no, somos algo singular, una forma de vida que puede encarnar diferentes cosas, y a pesar de usar una lengua, de usar un lenguaje común, de heredar una formas de pensar, de heredar una sociedad, formas de gobierno, de pensamiento, sistemas de creencias, etcétera, etcétera, la forma que tenemos
de procesar eso individualmente es diferente para cada persona, ¿sí? De vuelta, no porque cada persona sea especial y única, no va por ese lado, sino porque cada persona es una singularidad, es un elemento, si quieren, Homo sapiens sapiens de toda esa especie, ¿sí? Pero también existen otras especies. Entonces, de esta especie tan particular y de cada una de sus particularidades, que no son cerradas pero que son particulares, estas particularidades podemos hablar, podemos crear, simbolizar. Y como la transmisión de esas simbolizaciones y esas formas de procesar las cosas cambian según cada persona, si agarramos a cada persona y le preguntamos qué es la poesía, pero separadas, van a ver que cada respuesta es diferente. Puede variar una coma, puede variar, ¿sí? Y le firmo acá y debatimos todo lo que quieran, y eso sí lo puedo afirmar absolutamente, que no hay una persona que escriba igual a la otra. Pueden parecerse mucho las formas de escribir, pero no hay una persona en el universo que escriba igual que la otra, que use los mismos signos de puntuación, que use los mismos recursos, las mismas metáforas. No van a encontrar un poema igual al otro. Tampoco quiere decir que está todo desordenado y suelto por todos lados y en el aire, sino que hay cierta sensación de unidad, que es ese yo con el que poseemos cosas, decimos que nos gustan cosas, y en vez de pensar la personalidad como una cosa cerrada que tiene ciertas características, pensemos el yo como características que se engloban en una singularidad, ¿sí? Entonces esas características van cambiando y también en esa singularidad, ¿sí? O esa identidad, ese yo al que le pusieron nombre cuando nació, ¿sí? Y a partir de ese nombre o esa identidad se va creando. Entonces ustedes, ¿sí?, no son las mismas personas cuando son amantes, cuando son amigos, amigas, amigues. Los textos tienen tonos, ¿sí? Yo siempre doy el mismo ejemplo porque me da mucha risa. El medicamento parece que nos estuviera retando, nos estuviera aleccionando, ¿sí? No dejarlo al alcance de los niños. Está en tono imperativo. Bueno, está ordenando algo, ¿sí? Y tiene una voz, y está bien que un medicamento tenga esa voz, porque es algo peligroso. Esas diferencias de lenguaje nos permiten hablar de cierta manera, y esos mensajes pretenden ser universales, pero siempre alguien los escribe, ¿sí? Que no lo sepamos quién los escribió, no quiere decir que sean siempre igual. Y lo mismo sucede de forma más intuitiva e inconsciente con los poemas, ¿sí? Cuando escribimos poemas se nos dan diferencias con todo, ¿sí? Lo que pasa es que no lo sabemos. Y la voz poética es esa voz que está en el poema que no siempre va a coincidir con lo que nosotros pensemos que somos. No siempre nos va a gustar lo que está escrito, pero está ese yo poético, ¿sí? Van a encontrar ciertas definiciones de yo poético como la forma de transmisión de emociones, alegrías, de construcción de un yo que escribe. Nosotros tenemos otra postura respecto a eso, y es que el yo poético es simplemente esa parte consciente e inconsciente que es la que escribe poesía, ¿sí? Pero ese yo poético también puede estar en un cuento, puede estar haciendo cosas poéticas. Hay un yo narrativo, hay un yo periodístico, ¿sí? Hay un yo social, hay un yo amante, digo. Y en relación a eso le dejamos un libro muy interesante de Erving Goffman que se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, que es de sociología, pero les puede venir a interesar, que se lo dejamos ahí abajo en la descripción, que trata todos estos temas de las representaciones e identidades que tenemos en relación a la vida que vivimos, ¿sí? A la vida en común que vivimos y cómo se dan esos acuerdos tácitos e inconscientes. Bueno, algo parecido pasa con esto, ¿sí? La voz poética es sencillamente la voz que está puesta en los poemas, ¿sí? Y cambia según cada momento, cada persona, cada situación, cada objeto del que se escribe, ¿sí? Si hay similitudes, si a ustedes agarran todos poemas de amor, van a encontrar algo cursi, quizás, y no lo digo en un sentido peyorativo, algo romántico, algo de adoración o de apropiación, o de renuncia también, depende de qué tipo de poema de amor encuentren. Si van a la poesía de terror, seguramente haya muchos elementos que fueron góticos o que son góticos, depende mucho de qué tipo de poesía y qué época lean, ¿sí? Así un montón de ejemplos. Les voy a dejar un ejercicio para trabajar esta voz, ahora que son más conscientes de esta voz. Hay mucho el proceso de escribir que es devenir, y parafraseando a Freud, devenir consciente de lo inconsciente del proceso de escritura, ¿sí? Y que les puede ayudar a escribir un montón de poemas, que es, ustedes ahora que saben que tienen estas voces que pueden explorar, poéticas, ¿sí? Que van construyendo, que son ficcionales y no, porque la poesía es un límite ahí muy gris. Alguna vez pueden llegar a leer también que hay diferencia entre el yo poético como el yo en primera persona y el yo lírico como cuando hablamos de personajes o de otras personas
Realmente la diferencia es muy sutil, ¿sí? Porque ese personaje también tiene un yo poético. Pero bueno, puede que haya una diferencia. Realmente nosotros lo usamos más como sinónimos. Ya, como siempre le decimos, no tenemos la verdad revelada, solamente planteamos nuestra postura e intentamos que ustedes se adentren en estos temas y luego formen su propia opinión. No pretendemos ser ni totalmente neutrales ni venir a decirles la verdad. Nosotros tenemos esta postura en relación a esa temática. Bueno, y les dejamos este ejercicio, esta consigna que pueden hacer. Ahora que ya saben que tienen todas esas voces, escriben muchos poemas. Entonces, por ejemplo, escriban según el momento del día. Escriban un poema a la mañana, un poema a la noche, un poema a la madrugada. Cuando sea que tengan un rato, escriben, ¿sí? Y van a ir notando la diferencia de lo que van escribiendo. Pueden escribir sobre diferentes cosas. El amor, la noche, incluso pueden escribir sobre el momento del día si quieren. Cómo está la mañana, cómo está la tarde. Pueden escribir sobre una taza de café, pueden escribir sobre cómo se sienten, pueden escribir sobre qué piensan, pueden escribir y sobre todo es un buen ejercicio de escribir sobre otros, tratar de escribir, replicar la voz de otros. Para eso les dejamos un poema increíble de Raymond Carver, donde habla de Bukowski, desde Bukowski, y uno se olvida por un momento que es Raymond Carver y escucha la voz de Bukowski en ese poema. Entonces se lo puede lograr, se lo dejamos también en la descripción. Pueden escribir sobre todo las variantes que se les ocurran y siempre van a encontrar una voz diferente para ese poema. Pueden notar que algunas cosas se parecen, pero de lo que están hablando es diferente, del momento es diferente y cómo encarnan ustedes eso es diferente. Con todas esas voces poéticas pueden escribir un montón de poemas. Y para que vean lo que les digo en relación a las diferentes voces, cómo cambia de persona a persona, acá les vamos a dejar algunas voces de algunas de las personas que escriben poesía y tenemos la suerte de que participen en nuestro taller. Desde la vida hasta el llano, me da vueltas. Qué aburrido es el tiempo perdido, es la palabra en blanco. La luz opaca, el ritmo constante, pasto verde, cielo azul, el sol apenas prendido. Qué aburrida es la luna espejo, salir a la ventana. Pañuelos secos, la sangre en su lugar, puñales guardados, silencio, mute. Qué aburrido es ver la televisión, los pies fríos, las manos dormidas. Existe un motivo para el movimiento en los electrocardiogramas. A la distancia, la perspectiva de las miradas cambia, el enfoque privilegia otros colores, los ejes van mutando y el pavimento se erosiona. Su arenilla perdida conforma los callos de los pies. Si mis pies hablaran del camino recorrido y el confort inconforme de mis botas, se quedarían años despotricando contra ellas. Si mis botas pudieran responder ante la exigencia patronal de mis pies, elevarían el reclamo a las pantorrillas y ellas a su vez a las piernas y a su vez a las rodillas, responsables de flexibilizar los pedidos de los cuádriceps, demandados para ejes de ciertos movimientos pélvicos que son agradecidamente mecanizados por unas insaciables caderas. Pero esas caderas marcan el ritmo dictado por un vientre hambriento, bombeado a corazón abierto. Solo a sangre caliente y bien hervida se aguanta el frío y la piel erizada por la hostilidad del exterior. Se eriza, como que soy un puercoespín que se limó las cerdas una vez para que puedas acariciarme sin consecuencias. Como una tigresa domesticada que se limó las uñas para poder rascarte delicadamente la oreja ahí detrás, donde tanto te gustaba que lo haga. Como que se me olvidó el maldito y fucking último recurso, ese que me salva el exterior de mi piel. Y es que olvidé que eras ese exterior y al fin fuiste su más dulce arma, que poco a poco limó espinas, colmillos y apaciguó mis trotes. Si te dijera me arrepiento, te miento. Y es que miento, mundo, si te dijera que me arrepiento de un solo paso que he dado sobre tu pobre suelo. Y es que te miento, pasado oscuro y turbio, madre que me has parido, padre que con torpeza me has educado. Y es que miento y engaño y me burlo de la honestidad si dijera que he llorado sobre el whisky derramado en mis labios, mucho menos del que he tenido la suerte que lubrique mis gargantas. Si negara 3 veces mis pulmones ahumados, sería peor que una traición al más ruin de los mesiases. Y es que hoy, y cada día más que ayer, reivindico ese podrido útero que me ha escupido nuevamente. Si te dijera la verdad, te miento. Ya no la sé y descreo de ella.
Si es verdad estas sensaciones, si es verdad este nuevo cáliz que no brilla tanto como aquel otro que he venido a buscar. Y es que la sensación de incertidumbre ante la percepción de mis ojos, que tantas veces me han engañado hasta el punto de no confiar sus informaciones, ya tanta vista turbia ante una angustiosa y húmeda miopía, ante tanta dilatación existencial del agujero negro que me estira, ya solo puedo ser una ciega más, entendiendo que el cáliz no brilla, pero creyendo en la forma y la textura que dictan mis manos, y sobre todo que a pesar de tanto frío, el contenido a beber es cálido, aliviante, reconfortante. Ese alivio mágico, ante él vuelvo sobre el cuerpo y sus músculos, atrofiados de tanta rigidez, de tanta contención a un dolor que de buenas a primeras el cuerpo acostumbró como inquilino eterno, hasta olvidarse de ese antes, hasta dejar de ser lo que era antes y sin recordar lo que se era, por no poder recordar, por no saberse olvidado. Y ya ahí en ese olvido, ya ahí ese retorno. Se ve al muerto olvidado hace tiempo al costado de una desértica carretera, con los labios que la sed partió en su última agonía. Y es que ese cuerpo solo existía ante ese cáliz, y ese cáliz había partido mucho tiempo antes de iniciar la agonía. Ser revoleada por el aire dentro de encastres de metal con agujeros. Golpeo en círculos cada punta de cada vértice de pared que me toca. Palmadas sin manos, golpes sin ojos, sonidos sin boca y vacío lleno de amor. Y cuando digo amor no me refiero al mismo que conocí, de calores y cunas, manotazos y zarandeadas para cruzar la calle. Nadie me obliga a comer acá. Nadie me ve bailar disfrazada, con la cara negra de carbón y trencitas pedorras. Pero sí, alguien me acompaña. Sí, alguien me recuerda y sin estar. Aparece, por leves segundos, ya se fue. A eso no sé qué llamarlo. Dura 8 minutos. Me deja seca y violada, revuelca o revolcada. ¿Qué era? Ya no sé. ¿Qué era? Ya no está. Me dijeron que dura 0008. Y es posible obviarlo, pero siempre está. Estaba tan botado como la pampa misma, retenido ante un desierto, helado hastiado, que realmente no existía, no en mis vivencias. De ser así, ¿cómo hubiera querido estar ahí, en ese momento, menos aburrido? Voy a juntar polvo, a cortar el tacto con los dientes y las uñas y mis pies. Se congelan adheridos a un piso que tiembla, que mancha, que sangra. Voy a correr las agujas, a picharme un pulmón que desborde agua tibia, que se inunde la calle, de ratas que muerden las baldosas, el asfalto, las carnes, de los que caminan entre otros. Voy a juntar cada parte de mi piel que deja un camino a medio hacer.